Doctor Jaime del Castillo, buenos días, bienvenido como de costumbre. Buenos días, la mesa de lo bueno, lo malo y lo feo. Buenos días, noble audiencia de Radio Papá, a vuestra ¿Cómo disposición, don Salvador Otoya. Bueno, buenos días, Jaime, No sé buenos si ha días. visto, doctor, es decir, a Joaquín Ramírez, sobrino pues, de Fidel Ramírez Prado, el dueño de la Universidad Las Peruanas, ¿no? Y que además Joaquín Ramírez, secretario, creo que llegó a ser secretario general de Fuerza Popular, Sí. de la Fuerza Sí. Fujimorista, ¿no? Y se le achaca haber recibido 15 millones de dólares de Keiko Fujimori para lavarlos, ¿no? Y nunca se llegó a aclarar o desmentir o querellar a ese señor Jesús Vázquez, ¿no? Que declaró que le había confesado que Keiko le había dado esos 15 millones. Resulta, y de cobrador de combi, resulta un empresario, pues, multimillonario. Sí. Y ahora resulta que en Cajamarca también está, es decir, donde Uy, va, mete la mano, Sí, pues, ¿no? claro, es que Joaquín Ramírez es el testaferro, ¿no? Hay que decirlo así, es el testaferro de los Fujimori, porque él era un simple y silvestre cobrador de combis, ¿no? Da igual que la Sí. mesera Cecilia Chacón, que dice que con las propinas que recibía como mesera en Estados Unidos se volvió millonaria. O sea, son No, y que, gente, y que ha sido modelo, allá dice es modelo. el ¿Y por qué no sigue ganando plata allá, pues? modelo de corrupta habrá sido, porque de otra cosa no hay prueba de nada, ¿no? Entonces, el, el problema es que los Fujimori son dueños, pues, del corral, ¿no? Y tienen todo controlado, ¿no? Antes, recuerde usted en los programas de César Gillibrand y de otros buenos periodistas, enviaban reporteros y periodistas al extranjero. Era común que los días domingo esperemos el informe de las actividades de peruanos delincuentes en el extranjero. Y Hildebrand te mostraba la ficha registral de los bienes inmuebles que se había comprado en el extranjero con el dinero sucio. Ahora esta prensa peruana cree que solamente en el Perú, las noticias del Perú son las únicas válidas, las que ellos voltean y engañan y manipulan la mente de la gente. ¿Por qué no se ha enviado un conjunto de reporteros para ver en qué situación está la investigación de la DEA? Porque a Joaquín Ramírez lo tiene investigado la DEA, no un simple policía de pueblo de La Miami. DEA, la DEA, perdón, Sí, doctor, la DEA es un organismo encargado de investigar asuntos del narcotráfico. nada más. Esa es su especialidad. Pa- Drug, para nuestros oyentes, sí. pues, doctor, usted lo sabe y de repente nosotros también, pero el común de nuestra gente no lo sabe, por eso le hice la pregunta. Muy Sí, bien. sí, gracias. Es la Drug Enforcement Administration. wow, Es el su madre. departamento, sí, de que se dedica a la investigación de narcotráfico y comercialización de drogas. Es la especialidad. La DEA lo tiene investigado a Joaquín Ramírez. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas informaciones habrá enviado la DEA al Perú pidiendo tales y cuales cosas? ¿Y cuánta información habrá dado el Poder Judicial y la policía, don Salvador? Pero los periodistas amigos de Keiko Fujimori, ¡shh! Calladito. Porque la vieja costumbre es, el periodista corrupto chapa la información y va buscando, corriendo a Joaquín Ramírez o a Keiko, mira lo que tengo, por si acaso, ¿lo suelto o no lo suelto? No, no lo suelte, ya, pues, dame un billetín, toma, ya, listo, se olvidó. Entonces, don Salvador, no solamente Joaquín Ramírez, César Acuña está prohibido de ingresar a los Estados Unidos. César El dueño, Acuña, el claro, dueño de la Vallejo, de la César dueño de Vallejo. la César Vallejo, un colegio que César Acuña había fundado en Miami con otros socios, está bajo investigación de la DEA. Lo que sí se informó, y por favor búsquenlo en Google, es que Estados Unidos le quitó la visa a César Acuña Peralta, actual presidente del gobierno regional de la Libertad.
Estados Unidos le quitó el ingreso a Estados Unidos como cualquier narcotraficante. Y ese señor es el que maneja hoy el Parlamento y es el socio mayor de Dina Boluarte. O sea, tremendas joyas, don Salvador. Es como si estuviésemos en los años 90. Es como si estuviésemos en los años 90. ¿Para qué nos hace falta Vladimiro Montesinos y para qué nos haría falta Alberto Kenya Fujimori si tenemos gente vinculada al narcotráfico, ¿no es cierto?, bajo investigación, con cientos de expedientes judiciales y investigaciones abiertas en el Ministerio Público? ¿Acaso César Acuña no tiene investigación por lavado de activos? Keiko Fujimori también, Joaquín Ramírez también. Entonces, y estuvo implicado con los Sánchez Paredes, ¿no? Claro que sí, don Salvador Otoya. Y me ha alegrado esta decisión que me gustaría comentarla para que nuestro público entienda y quede bien en claro. El Poder Judicial, ahí está la noticia, Diario Comercio, confirmó orden de inhibición sobre vehículo y un inmueble registrados a nombre de Luis Castañeda Locio. Los hijos de Luis Castañeda han presentado un escrito diciendo, no, mi papá ya murió, ese expediente ya está sobreseído, mi padre ya murió, ¿por qué lo estás investigando? Y la sala superior, le ha dicho a los hijos de Castañeda Locio, ¿tu papá ha muerto? Sí. ¿El expediente está archivado? Sí. Pero ¿sabes qué? La reparación civil se pasa a los hijos. Y ustedes... que heredan las deudas. Exactamente, de señor. Sí. Así como heredan el patrimonio, también heredan las deudas por ilícitos penales. Exactamente, don Salvador Otoya. Escuche bien, radio oyente. Entonces, la sala civil le ha dicho, confirmada la resolución de la juez, ¿no es cierto?, que está llevando el caso, y que continúe la medida de embargo en forma de inhibición. Ayer creo que hablábamos también sobre medida cautelar, don Salvador Otoya. En forma de inhibición quiere decir que el dueño del vehículo y del inmueble, que era de Castañeda Locio, los ahora herederos no pueden usarlo, no pueden venderlo, no pueden tocarlo, no pueden olerlo. Inhibición de derechos y acciones, ¿correcto? Esa es otra medida cautelar importante que espero el público le sirva para que aprenda un poco más cómo es que nuestro Poder Judicial, cuando quiere hacer las cosas bien, don Salvador Otoya, lo hace muy bien. Aplausos para esa sala de apelaciones, don Salvador Otoya. Y yo con los hijos de Alan García, tilín, hijos de Alan García Pérez. ¿Qué opinión tiene o qué le suscita, qué comentario nos puede hacer de don Rafael López Aliaga, abrazándose y condecorándose con Joaquín Ramírez, que tiene pues un rabo de paja tremendo, ¿no? Esa es una. Otra, queriendo cambiarle a la plaza que lleva el nombre de Luis Alberto Sánchez frente a la universidad, donde él fue rector 2 veces, mientras que Castañeda ni la pisó, ¿no? Y entonces López Aliaga querer y decir que el mejor alcalde que ha tenido Lima ha sido Castañeda Locio. Con Joaquín Ramírez se abraza, a Castañeda Locio le revienta cohetes. Y lo del peaje, eso lo ha conseguido el pueblo peruano, no lo ha conseguido el alcalde. Así es. ¿Qué conclusión saca usted de la actitud de Rafael López Aliaga? Bueno, lo que nosotros dijimos desde antes que él asuma como alcalde, ¿no? Que este señor es un fanfarrón, es un fanático de derecha mendaz, es un mitómano, un dipsómano además. Entonces, pero maneja medios de comunicación. Siempre en Huilas lo entrevistan cada vez que él quiere estornudar. Sí, es que la prensa grande en el Perú está politizada, absolutamente. ¿Quién no sabe que Canal N es la extrema derecha? Ni siquiera es la derecha, es la extrema derecha. Y, oiga usted... Parece que RPP también, ¿no? RPP también, claro. ¿Quién se salva? ¿Quién se salva? Nadie. ¿Por qué creen que Hildebrand sigue todavía peleando con su semanario, solito, como Quijote de la Mancha, está ahí, dale que dale, y eso hay que reconocerle, su vocación de periodista? Como lo ha mencionado él, ni dinero está ganando, porque lo han boicoteado de tal forma que su diario lo están regalando en PDF para que no su semanario, para que no se lo compre. O sea, la derecha lo quiere desaparecer a como dé lugar.
Entonces ahora, don Salvador, a ese señor César Hildebrand, con todas las discrepancias que podamos tener, porque nunca vamos a coincidir en un 100% con alguien, ¿no? Es muy difícil, ni en la misma familia se ve eso. Entonces, ese señor merece un gran reconocimiento. Décadas lo tienen fuera de la prensa grande y décadas de los grandes medios de comunicación. Sin embargo, él sigue querido por el pueblo, igual que Rafael López Aliaga no es querido sino odiado por el pueblo. La Casa Huerta de Puente Piedra acaba de emitir un pronunciamiento diciendo: señor Rafael López Aliaga, no se cuelgue de la victoria nuestra sobre los peajes. Usted no hizo nada, nada para que se suspenda el cobro de peajes en Puente Piedra, nada. Así que no venga usted a querer ganarse a Ave Marías con indulgencias ajenas. Así estamos. Al revés, doctor, al revés. No se quiere ganar indulgencias con Ave Marías ajenas. Ahí tengo problemas con las Marías, don Salvador. No, es que los Ave Marías, las tías cucufatas van, oran, sí, ¿no? Y se ganan las indulgencias. Sí, por eso. Las indulgencias de los papitas. Así es. No, ¿qué fue de las motos? Sus parques, sus playas artificiales, ¿no? La potencia mundial, ni el tráfico lo ha podido ordenar. No lavan ni los plásticos, que ya no son blancos, plásticos que dividen el tránsito, esas barreras de plástico rojo y blanco, están todas cochinas, ¿no? Ni siquiera lava eso. Es un mediocre, don Salvador, es un mediocre, tal como su sobrina Leslie Orteaga, la ministra de Cultura, ¿no es cierto?, que quiere imponer a troche y a moche la empresa Joinus, que es de sus familiares, ¿no? O sea, mediocres, mentirosos, fanfarrones. Qué bueno que el pueblo los vea en el gobierno, porque el pueblo los está sufriendo todos los días a la derecha. Fíjese, la economía privada sin control, ahí está un Rafael López Aliaga, una bestia política fanática de derecha, mentiroso, mediocre, farfullador. Y fíjese lo que ha pasado con esa empresa que ha hecho explotar un tanque de aguas servidas, me parece que es en Santa Anita, don Salvador. 3 muertos. 3 muertos. No, 4 ya, porque ya, hay 4. Que Dios los tenga en su gloria a esos muchachos, que les dé paz. Pero la empresa privada sin control hace este tipo de cosas. Los vecinos que han dicho: no, ese tanque lo construyeron apuradito, lo han construido. Tremendo tanque, don Salvador, usted sabe que tiene que ser controlado por el ministerio correspondiente, enviar los ingenieros a aprobarse los planos, el proyecto, para hacerse la construcción. Ellos lo han hecho a la criolla, a la chagoya, como decía mi padre, ¿no es cierto?, a la loca, y ya levántalo nomás, suelda, y ya está. Mire lo que ha pasado. Ha podido pasar a mayores, don Salvador. ¿Qué pasaba? Un campo de deporte donde al había costadito, varios niños. Al costado. Entonces, estimados radioyentes, si la empresa privada no tiene control, no tiene regulación, se vuelven en mafiosos, se vuelven en delincuentes. En Estados Unidos, lo que más temen los empresarios es que les caiga el Departamento del Tesoro por impuestos. Ni Al Capone se salvó de pagar impuestos. Ah, tienes prostíbulos, tienes casinos, tienes tales y cuales negocios. Acá están tus libros contables, muy bien, son legales, ¿no? Sí, son legales. Ya, ¿pagaste ese impuesto? No, entonces preso. 20 millones de dólares no había pagado en impuestos Al Capone y lo mandaron preso, don Salvador. Recuerda usted, se fue a la prisión de Alcatraz, todopoderoso y multimillonario, y murió en Alcatraz. Terminó loco porque sufría de enfermedad de sífilis. Recuerden que ese mafioso era dueño de Chicago, dueño. En su nómina estaban jueces, periodistas, policías, fiscales. Sin embargo, Eliot Ness, lustradores de zapatos, eran sus soplones. Eliot Ness lo persiguió con un contador, porque lo que les dije la vez pasada es que los ministerios, don Salvador, no pueden estar pintados en la pared como sucede en el Perú. Todos los ministerios de hoy son de cartón piedra, don Salvador. No sirven para nada. Los ministerios son los que tienen que perseguir al delincuente, perseguir al evasor y hacer las cosas bien. Aquí en el Perú no hacen nada, todo se lo dejan a los organismos supervisores, que a su vez están tomados por la empresa privada. En Estados Unidos, el ministerio que persiguió
a los delincuentes mafiosos y contrabandistas. Uno de ellos fue el padre de los Kennedy, recuerde usted, Joe Kennedy, fue el Ministerio de Economía, que en Estados Unidos se llama el Departamento del Tesoro. Entonces, don Salvador Otoya, hay muchas cosas que aprender y hacer bien en el Perú. Lamentablemente aquí la cosa, la verdad, los organismos reguladores no regulan nada, doctor Jaime del Castillo Casamí. ¿Qué van a regular? Sí, ¿qué van a regular? Acabo de ver, estaba estudiando la ley de concesiones eléctricas del año 92, tiene apenas unas cuantas modificaciones. Sin embargo, miren cómo abusan los concesionarios de las empresas eléctricas, a pesar que la ley dice que tenemos derecho, así dice la ley, que tenemos derecho a que nos suministren el servicio eléctrico. Hay una comisión organizadora de tarifas eléctricas que tiene que respetar un rango y una barra para que no nos cobran demasiado. Nos desinteresa altamente, don Salvador Otoya, y el presidente de la República jura a sus ministros, es como jurar a unas piñatas. ¿No? Juran ustedes cumplir, toditos esos ministros son piñatas, porque no tienen facultades para nada. No pueden tocar a las empresas privadas porque no tiene que ser el organismo regulador. O sea, están pintados en la pared. Para lo único que sirven es para meter gente a trabajar por órdenes de Palacio o por órdenes de la PCM. ¿Para qué más sirve el ministerio, don Salvador? ¿Para hacer mesitas de diálogo? ¿Para qué más sirve? Si no tiene brazo ejecutor. Y esto, doctor Jaime del Castillo, se está olvidando usted que esos organismos reguladores son cajas de resonancia de las empresas como como Luz del Sur, del Norte, que emiten resoluciones en primera instancia. Sí, señor. Son juez y parte. Sí, señor. Sí, señor. Pese a que hay una Dirección General de Electricidad que es la que debe emitir la resolución, ¿por qué le dan a los organismos, a estas instituciones que manejan el fluido eléctrico, por qué les dan esa facultad de emitir resoluciones de primera instancia? Sí. ¿Alguien en su sano juicio puede pensar que van a votar una resolución en contra de ellos? Obviamente. Jamás. Jamás. Todo el tiempo votan en contra del usuario, ¿no? Y son confirmadas por los INERMIN, por el OCITEL, por los famosos organismos reguladores. Y ahí, si quiere usted, entonces tiene que ir al proceso contencioso administrativo en el Poder Judicial. A pelearte tiene que ahí. pagar abogados. Claro. Tiene que pagar abogados, ¿no? Y la gente está reclamando por 100 soles, 200 soles, 300 soles. Sí. ¿Va a tener para pagarle a un abogado? Ya, por supuesto claro. que no. Eso es una perversidad, ¿no? Gana las empresas. La puerta giratoria, esa es la puerta giratoria, pues, don Salvador. Fui ministro de Economía, fui ministro de Energía, fui ministro, ahora paso a ser gerente de la Abacus, paso a ser gerente de tal empresa, y de ser gerente de esa empresa paso nuevamente a ser ministro en otra cartera, etcétera, etcétera. Es lo que hizo Alan García también, y todos los que han gobernado desde Alberto Fujimori hasta la fecha. Fíjese, don Salvador, en Estados Unidos, cuando Edgar Hoover todavía no era director del FBI, él necesitaba combatir a los verdaderos comunistas y marxistas, leninistas y anarquistas italianos que habían ingresado, y de otras nacionalidades que habían ingresado a trabajar a Estados Unidos y que pusieron bombas y que atacaban y asesinaban a ministros, a vocales, a senadores, etcétera. ¿Qué hizo Edgar Hoover? Edgar Hoover trabajaba directo con el fiscal del general, lo que es ahora el fiscal de la Nación. Edgar Hoover se fue a guapear al ministro de Relaciones Exteriores. Le dijo, señor, deme la lista de todos los extranjeros que han venido y sus antecedentes. El ministro le dijo, no quiero, no te doy. Se fue al ministro de Trabajo. Le dijo, señor, deme usted la lista de todos los trabajadores extranjeros, los necesito, están poniendo bombas, son terroristas. No quiero. Entonces, con esas necesidades, Hoover fue y le dijo al fiscal general, señor, yo no puedo trabajar así, pues. Si no tengo poderes, por favor, sáquenme usted del puesto. El fiscal general se fue al ministro de Justicia y el ministro de Justicia al Parlamento. Se necesitan facultades. Y así fue como se funda la Agencia de Investigación y luego lo que sería el FBI con poderes federales, don Salvador Otoya. Eso es lo que no tenemos en nuestro país. Eso es lo que no tenemos en el Perú.
cada quien tiene su coto cerrado y cada quien hace lo que se le da la gana y quéjate pues, quéjate, no hay problema, presenta tu escrito, haz lo que tú quieras y no va a pasar nada. No es así pues, ¿no? Entonces hay que cambiar este sistema que lamentablemente nos tiene secuestrados a todos. Para capturar a las 5 familias más poderosas de la mafia neoyorquina, don Salvador Otoya, Rudolph Giuliani, recuerda usted de Rudolph Giuliani que después fue alcalde de Nueva York, él y un conjunto de abogados jóvenes, porque los viejos abogados no querían tomar ese cargo por la baja paga, decidieron conjuntamente con el FBI traerse abajo a las 5 familias más poderosas y temibles de Nueva York. Los genoveses, los gambinos, los luqueses, los bonanos, entonces, los Colombo. ¿Cómo lo hicieron? Se formaron, don Salvador Otoya, por cada familia un comando de FBI dirigido por un abogado. Para los gambinos, un abogado y un equipo del FBI. Para los luqueses, para los Colombo, para los bonanos, para todas esas 5 familias. Y los investigaron, don Salvador Otoya, por meses, hasta que los atraparon. ¿Quiénes los atraparon? Abogados, no policías, abogados conjuntamente con el FBI. ¿Quién fue Edgar Hoover? Abogado recién egresado de la Universidad de Washington. ¿Y con qué formó el FBI? Solamente con abogados titulados y con alta calificación. El FBI es creación de abogados. Y el FBI limpió a Estados Unidos de delincuentes y de mafiosos, a Dillinger y a tantos más. Eso nos falta en el Perú. Cerebros que se dediquen a combatir el crimen, no cachacos que no saben ni dónde están parados, a pesar de que tienen galones de general, don Salvador Otoya. Amén, que también hubo una decisión política de acabar con la ley seca, ¿no? que es la que originaba la corrupción para el contrabando de licores. ¿Recuerda usted, doctor? Claro, don Salvador, el año 33, recuerda usted, la Gran Depresión en Estados Unidos. Los padres y madres de familia vendían a sus hijos, ponían avisos en el periódico, vendo a mis 4 hijos, todos sanos, de buena salud, ¿no es cierto? Y niños bien educados. ¿Por qué? Por el hambre. Aumentó la prostitución, el desempleo, los norteamericanos enloquecidos. Y el gobierno dijo, no tenemos dinero. ¿Quién está ganando dinero? Las mafias. ¿Cuánto estamos perdiendo mensual por el no pago de alcohol? 900 millones de dólares. Levántese de esa tontería de la ley Voltaire. En plena depresión, don Salvador, levantaron, ¿no es cierto? Porque necesitaban dinero. Y las viejitas, porque la decisión de la ley seca fue debido a un impulso moral de las viejitas de las iglesias que decían, no, los borrachos van a destruir al país, hay que imponer la ley seca. Fíjense, por dejarse llevar por el fanatismo religioso. A la hora de la hora, fuera ley seca y se abrió todo, ¿no? El 33. Así es. Aquí, lamentablemente, cuando han habido ideas para mejorar algunas cosas, por ejemplo, ¿recuerda usted esa iniciativa que tuvo Alberto Andrade Carmona de traer a ese señor Blatter, creo que era? Claro. Bratton, el plan Bratton. Bratton, el ¿no? plan Bratton. Claro. ¿Y qué pasó? No encontró eco. ¿Por qué? Porque Claro. no le conviene a la mafia. Bratton fue un policía que trabajó con Rudolph Giuliani en Estados Unidos, que Rudolph Giuliani vino de encarcelar a los grandes jefes de las mafias neoyorquinas. Y cuando cuando Giuliani estuvo en el poder, convocó a Bratton para trabajar el tema, ¿no es cierto?, de combatir la delincuencia y la criminalidad. Le fue muy bien el plan del vidrio roto, ¿no es cierto? O sea, cualquier falta, inmediatamente la policía estaba ahí. Atacaba el delito desde sus inicios, o sea, desde los colegios, las pandillas, ahí estaba la policía, y disminuyó don Salvador Otoya. Cuando vino al Perú, ¿quiénes fueron los primeros que se opusieron, don Salvador? ¿No fue la policía corrupta? Los primeros que se opusieron fueron los de la policía. No, ¿por qué va a tomar decisiones sin consultarnos?
nosotros tenemos que, ¿acaso no tenemos cerebro? Que nos consulte. Oiga, se pusieron en un Alguien plan que no conoce el país, No como conoce si el viniera a modificar el país, lo que conoce es la delincuencia y cómo combatir la delincuencia. Es como un médico viene a combatir la enfermedad, no le interesa si el cerro, el edificio, lo que viene a combatir es la enfermedad. Esa es Y la eso fue lo ignorancia. que... Esa es la, Sí, la claro. ignorancia monumental Doctor, y la viveza. pero, Sí. doctor, perdón que interrumpa de sabor también. Y quien se opuso también fue Castañeda, porque ahí entró Castañeda y dejó el plan Bratton, ¿no? Y Castañeda que dijo, vamos a ver, han sacado, eso costó $40,000. Él Han sacado esos era el 40 primero, mil él era dólares. el primero que iba a caer, pues. Él era el primero que Sí iba a fue. caer. Él lo rechazó, Exacto, Salvador, doctor. exacto. Él lo rechazó. Exacto. Vamos a investigar los $40,000. Sí. Y le pagamos, a Bratton le pagamos con el dinero de todos los ciudadanos porque vino a Lima, dio Claro. conferencia. Pero Y las yo- mafias, pues, don Sabor, Castañeda, No Fujimorita, ¿usted cree que van a permitir que a su policía engreída, a su policía política le quiten las moños, los 30? No, pues. Este ministro del Interior, Víctor Torres, pidió al general Angulo, ahí están sus declaraciones, 300 oficiales míos los mandas a tales y cuales direcciones. No, le dijo Angulo, no. ¡Ah, te saco, pues, maldito! Y lo sacó, pues. 300 oficiales, imagínense, distribuidos a nivel nacional. Lo que yo les dije, aquí en el Perú las mafias se agarran los puestos y no quieren ser cambiados bajo ninguna circunstancia y ruegan que sea un ministro de la policía o un ministro de policía para que ellos sigan delinquiendo, don Salvador. No limpiamos eso todavía. En no sé qué país han denunciado que hay una plaga de garrapatas. ¿Ha visto, doctor? Creo que es bueno, hay una plaga de garrapatas en las telas, incluso se prenden todo. Esas garrapatas las tenemos acá metidos en la política, Sí, doctor, está hace institucionalizada. Está institucionalizada. Sí, pues tanto problema para esas garrapatas, que las puede fumigar, en cambio estas hay que sacarlas con force. Sí, con soplete, don Salvador. Muy bien. Gracias, Doctor Jaime caballero. del Castillo, gracias por Gracias a usted, participar. caballero. Buen día. A ustedes, amigos.